Bienvenidos a la segunda semana del curso de creación de libros digitales. En este nuevo video veremos cómo preparar el archivo .doc, cómo crear los índices para una correcta navegación dentro del ebook y las características internas que debe tener el documento. Ahora sí, ya es hora de comenzar a trabajar con el documento, pero primero debemos preparar no solo los materiales, sino además el espacio de trabajo. Lo más importante es que nuestro equipo tenga instalados todos los programas necesarios. Por un lado, instalaremos LibreOffice. Desde ya puede ser cualquier otro de código abierto o con el procesador de texto pago, desde luego. Por otro lado, instalaremos el programa Calibre. Para quienes no cuenten con ninguno de los dos, vamos a poner los enlaces para descargarlos e instalarlos. Ambos cuentan con las opciones para cualquier sistema operativo. Al tratarse de un formato digital, el libro electrónico debe estar adaptado para visualizarse en cualquier formato y en cualquier dispositivo. Cada ebook posee una determinada estructura de acuerdo a los estándares del Foro Internacional de Publicación Digital. Solo nos dedicaremos a mencionarlas. La primera es la OPS, o Estructura de Publicación Abierta. Corresponde a un estándar que marca cómo deben definirse las distintas estructuras del libro y la relación entre ellas, como así también la definición de etiquetas estándares para su uso. El segundo que vamos a mencionar es el OPF, o formato de empaquetado abierto. Es el estándar que define la estructura que debe tener un libro electrónico de empaquetado abierto, como es el EPUB. Empaquetado abierto significa que puede ser comprimido en un solo archivo usando un software abierto que permita empaquetarlo con un zip o con un ARJ. El tercer estándar que nombraremos es un estándar que marca cómo deben definirse los contenedores, es decir, las estructuras que guardan los contenidos del libro y sus elementos relacionados, como así también la relación entre ellos. En esta instancia, ya es importante comenzar a hablar de la TOC, o tabla de contenidos, que define la estructura del libro, tanto del índice como de los contenidos y las secuencias de lectura, pero esto lo veremos más adelante. Al hablar de contenidos, nos referimos al texto que conforma el libro y que se encuentra dividido en archivos que marcan cada una de sus partes, capítulos o divisiones. El contenido está determinado a partir del uso de etiquetas, es decir, contenido etiquetado, que definen sus estilos. El texto no debe mostrarse como se verá, sino que debe contener etiquetas que definan a qué estilo pertenece cada una de ellas. Cuando nos referimos a las hojas de estilo, estas serán las que definirán cómo se muestran esos contenidos en el dispositivo de lectura. Es importante tener en claro que el color, las fuentes y sus tamaños, entre otras cosas, no están vinculadas al texto, sino al estilo. El texto se etiqueta con el estilo que apliquemos en cada caso para poder aislar el contenido del continente y así poder visualizarse igual en los diferentes dispositivos, con independencia del tamaño de la pantalla que tengan. Por otro lado, también permite la reutilización de esos contenidos. Con respecto a las imágenes y las ilustraciones, debemos decir que son los elementos gráficos que acompañan al texto para ilustrarlo, como por ejemplo las fotografías, los dibujos, los esquemas, las gráficas, etc. Cabe destacar que las imágenes se guardan en archivos únicos en forma separada del texto. En referencia a la hoja de estilo, debemos decir que define cuáles son los estilos que utiliza el libro para mostrar el texto y cómo se estructuran. Se emplean archivos de tipo CSS, que en sí son las mismas hojas de estilo que se utilizan en las páginas web que visualizamos en Internet. Ahora bien, hablemos de las fuentes. En los ebooks podemos definir e incrustar fuentes particulares y específicas. La hoja de estilos define con qué fuente se mostrará el libro. De este modo, si no se incluyen fuentes especiales, los dispositivos de lectura cuentan con una variedad de fuentes básicas que permiten leer cada libro con distintas opciones. Para garantizar la visibilidad del ebook en todos los dispositivos, es recomendable usar fuentes abiertas. Ahora bien, con el libro diagramado, las fuentes definidas y los estilos aplicados, es hora de empaquetarlo. Todos estos elementos, OPF, TOC, archivos de contenido, imágenes, hojas de estilos, fuentes, se unifican en un solo archivo utilizando un programa de empaquetado y compresión para reducir el tamaño todo lo que sea posible. Como resultado, obtendremos un libro electrónico que posteriormente podremos comercializar y leer en los diferentes dispositivos de lectura.
Aclaradas estas cuestiones, es hora de iniciar nuestra labor con LibreOffice, pero antes, caractericemos cada una de las secciones. Abrimos LibreOffice y seleccionamos Writer, el procesador de texto de código abierto del paquete mencionado. Como observaremos, una vez iniciado cuenta con la misma apariencia y funciones de Microsoft Word. Ahora sí, con la aplicación abierta, es momento de comenzar a trabajar para transformar el documento .doc en un ebook. Lo primero que realizaremos es aplicar estilos a los títulos de los capítulos o al texto que queramos incluir en el índice. Seleccionaremos Título 1 en la galería de estilos, visible desde la opción Estilos o desde el acceso desplegable. En caso de tener subtítulos o encabezados subordinados en el interior de ese capítulo, podremos nombrarlos como Título 2, Título 3, etc. Con todos los títulos identificados, vamos a crear una página de índice. Agregamos un salto de página luego de la carátula para ubicar nuestro índice y lo creamos posicionándonos en una página vacía. Hacemos clic en el menú Insertar, luego vamos a Índices y Tablas y dentro del menú otra vez Índices y Tablas. Nos aparecerá un cuadro de diálogo con el resumen de los que trabajamos y una vez verificadas todas las opciones, aceptamos. En el documento crearemos una página que tendrá una doble función, ser el índice interno del libro e índice de navegación del lector electrónico. Para ello, ubicamos el índice como primera página mediante Insertar página en blanco y escribimos el nombre con el que llamaremos al índice. Atención, no debemos aplicar el mismo estilo en este título que utilizamos con los demás si es que no deseamos que aparezca dentro de la tabla de contenido. Se puede mantener el formato, pero con otro nombre de estilo y como texto independiente. Un detalle que debemos tener en cuenta es que si llegáramos a cambiar la ubicación de los títulos, el índice no se actualiza solo, por lo tanto debemos hacerlo de forma manual. Para ello hacemos clic con el botón derecho del ratón sobre el índice, dentro de la zona gris, seleccionando la opción Actualizar el índice o tabla. Así, los números quedarán actualizados de forma correcta. Seleccionamos luego la palabra o título en cuestión yendo a Insertar y luego Marcador, dentro del grupo Vínculos. En el nombre del marcador escribimos TOC, T-O-C, y hacemos clic en Agregar. Es importante realizar esta acción para los dispositivos Kindle, que reconocerán este título como el encabezado de la tabla de contenido. Este es un detalle a tener en cuenta si deseamos obtener un ebook de calidad. Para guardar el archivo, debemos ir a Guardar como y elegir la extensión Word 2007-2019. Muchas gracias y hasta la próxima semana.